Hola, mi nombre es Jessica Santiago y esto es Recursos Humanos con Calle. Hoy nos encontramos desde el Capitolio y por acá en la Cámara de Representantes que vamos a discutir el nuevo proyecto de ley del derecho a la desconexión digital. Así que no se olviden siempre buscarnos en todas las redes digitales y todas las plataformas como Spotify, Instagram, Facebook Messenger, etc. Este episodio es auspiciado por el bufete Exija. Gracias. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Y hoy nos encontramos con el representante Denis Márquez. Gracias por abrirnos las puertas a tus oficinas, Denis. Siempre todo el mundo es bienvenido aquí a mi oficina para hablar de los temas que gusten. Ok, y hoy tenemos un tema sumamente interesante que obviamente impacta a los recursos humanos y a toda la clase trabajadora en Puerto Rico, y es el proyecto 2018, ¿no? Que hemos estado escuchando de él, como ha sonado la prensa en estos días. Bastante. Yo no sé si es bueno, si es malo o qué, pero mira que está en la boca de todos los que trabajamos. Depende de quién lo mire. De quién lo lea. Hay de todo, hay de todo. Pues mira, para beneficio obviamente de las personas que nos escuchan y que nos están viendo en este momento, ¿podemos explicar exactamente qué trae o qué propone este proyecto? El PDLAC 2018, que es la forma en que se le conoce a los proyectos de ley, las siglas, ¿no? O un proyecto de ley, que es una propuesta legislativa, es para crear en Puerto Rico lo que se ha hecho en otros países en el mundo, como particularmente en Francia ya está establecido por ley, en España y en la ciudad de Nueva York se empezó a discutir con la presentación de una medida. Es una ley de desconexión digital, que es básicamente dirigido a la preservación del derecho a la privacidad y al derecho al descanso de las trabajadoras y los trabajadores en su tiempo libre, a estar desconectados de su trabajo, de su patrono digitalmente. Hay una desconexión física porque eso es su tiempo de descanso, ¿no? Pero también tiene que haber una desconexión digital, y es la tendencia en el mundo a hacer esto para que se preserve ese derecho a descansar, y significa que no tiene que estar trabajando a través de los medios electrónicos, de nuestros llamados grilletes electrónicos como son los celulares, las tabletas, las computadoras. Y ese proyecto es parte de mi grupo de proyectos sobre las cuestiones de los asuntos digitales en Puerto Rico. Es uno de muchos que he radicado sobre asuntos digitales, y esto enfocado al mundo laboral, que es un mundo que conozco antes de llegar aquí por mi trabajo como abogado laboral en Puerto Rico. Pero le pregunto al representante, cuando usted dice desconectarse, es literal. Yo salí, vamos a comenzar con que esto obviamente protege, ¿no? O cobija a la clase ya, la clasificación exentos y no exentos para beneficio, no exentos los que conocemos como hourly, que son los empleados que ponchan, que son los empleados por hora, y los exentos que podrían ponchar, pero realmente no son empleados por hora, sino que tienen un salario asignado. En el caso de esta medida, es para ambas clasificaciones. Al momento es así, para los no exentos y los exentos. Sé que ha generado una discusión sobre eso. He escuchado a algunos colegas de cuando yo estaba en la práctica de la profesión, que hay que establecer diferencias de categoría en términos de los exentos por el tipo de relación que hay, el tipo de trabajo que se relacionan. Pero ahí siempre he dicho que el proyecto no está escrito en piedra, y ojalá se le dé un proceso legislativo de discusión. Sé que la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara ya por lo menos comenzó a pedir lo que se llaman memoriales. No ha citado a vistas públicas, pero memoriales significa que le está pidiendo la opinión a agencias de gobierno como primer paso, que siempre evalúan los proyectos. Y vamos a discutirlo. Habrá argumentos por las categorías de administradores profesionales ejecutivos, los famosos exentos, que se podría plantear por el tipo de trabajo, por el tipo de salario, el tipo de condiciones, pero hay que mirarlo, el tipo de responsabilidades, hay que mirarlos uno a uno. Pero cuando uno mira a alguna gente en Puerto Rico que tienen una persona con un título de gerente con un salario de $7.50 a la hora, pues uno se tiene que preguntar si eso primero viola las categorías que establece la legislación federal y la local, y que si realmente va dirigido a ellos. Puedo entender en un tipo de relaciones de responsabilidades que tienen, pero sí tiene que haber, y cuando yo he visto la reacción de miles de personas sobre el tema, que favorecen el proyecto, pues me parece que, y en sociedades avanzadas como las que mencioné, de alto nivel de industrialismo y de alto nivel de trabajo, pues yo creo que es el momento de que la gente
tenga este tipo de derecho, haciendo unos balances. Pero Nueva York lo está, disculpa que le interrumpa, pero Nueva York lo está mirando ahora, pero realmente todavía no es ni tan siquiera proyecto, y en el caso de Francia, pues no sé si sería realmente el mejor ejemplo como país productivo a nivel mundial. España creo que también había trabajado igual, y pues obviamente sabemos la tasa de desempleo y los problemas que hay en España precisamente en el sector laboral. O sea que yo no sé si esos serían los mejores ejemplos. No obstante... Bueno, para mí sí lo son, porque son los que han empezado, y España, y tanto como Francia, tienen unos altos niveles de producción, y España tiene unos problemas, estoy de acuerdo contigo, de desempleo, pero es por múltiples razones de la burbuja económica, de un montón de... Pero ahora mismo, hace un año atrás, hicieron propuestas ante esa realidad de volver a subir, por ejemplo, el salario mínimo. O sea que esto no es necesario, lo doy como ejemplos, porque se está discutiendo en todos los países y no va dirigido a menoscabar la producción ni a quitar, es para proteger. Y me pareció interesante que la gente del ámbito de las asociaciones de recursos humanos de Puerto Rico lo vieron con buenos ojos para buscar un balance entre ese derecho a la intimidad, y además en la medida que haya descanso por parte del trabajador, va a estar mucho mejor para eso. No, y definitivamente toda persona que descanse y que definitivamente pueda disfrutar su tiempo de ocio debe ser más productivo. No obstante, mi preocupación lo que en realidad, yo sé que esto está en un proceso obviamente de discusión y de alteración, ¿no? Es que hoy día hay tanta libertad, y precisamente la tecnología es quien te permite que muchas empresas se hayan movido a trabajar virtual, a trabajar remoto, a no estar pendiente precisamente en una jornada laboral, porque pues tienes esa flexibilidad que te provee la tecnología hacia donde nos estamos moviendo en el siglo XXI. No obstante, ahora resulta que es un poco contraproducente la propia tecnología, porque cuando mencionabas ahorita referente a los empleados no exentos, la realidad es que yo creo que esto no sea un problema muy grande, porque al final del día sabemos que eso es tiempo compensable, y los patronos y los supervisores, a menos que violen la ley, que no estén pagando, pero ya entonces se lo podemos atacar con la parte de la ley que ya está establecida, pues ya es un problema resuelto, porque sabes que un texto, una llamada, una instrucción te cuesta. Esto vendría siendo, y quien normalmente tiene este problema o que está todo el tiempo conectado, más bien a los empleados exentos. Entonces, que son los que precisamente en ocasiones no tienen un horario establecido, trabajan remoto, porque hay muchas empresas donde los empleados exentos pueden estar 3 días en la casa, trabajando desde su casa, y sí, a lo mejor trabajan, se levantan a las 7, se acuestan a las 8 trabajando, haciendo 40 otras tareas en la casa porque les permite esto. Entonces, ¿qué podría causar esto? Decir, bueno, pues entonces yo te voy a hacer una jornada, vas a estar ahora físicamente en la oficina, no te voy a tocar el teléfono después de las 6 de la tarde, pero entonces vienes a trabajar. Entonces, no sé si pudiese ser alguna de las consecuencias, o por ejemplo, hablamos de que obviamente esto no le va a aplicar a los contratistas independientes, no son empleados, a los pequeños patronos, que muchas veces son los que todas estas legislaciones les afectan, no a las empresas grandes necesariamente, entonces no se moverían a no contratar empleados. Bueno, pero vamos a empezar con los contratistas independientes. Obviamente no le aplica. Primero, pero si la gente hace bien su trabajo y establece una relación de contratista independiente tal y como es, pues es contratista independiente. Y ahí no le tiene por qué aplicar. Aquí el problema es disfrazar, porque lo sé que hay gente, no son muchos, pero sé que hay gente que lo hace, que disfraza lo que es un contratista independiente de un empleado. Incluso lo han hecho colegas abogados con oficinas que uno se queda sorprendido. Pero eso es, si la persona se convierte en empleado, no deja de que aplicarle la ley. Siempre que haya legislación, siempre es bueno proteger, bajo el argumento que me utilizas de que le cuesta al patrono. Bueno, sí le cuesta, al igual que toda la legislación protectora del trabajo. Alguien podría decir que toda es innecesaria, porque debería partirse del sentido común de no discriminar, de proteger la hora de descanso, de proteger a la mujer. El proyecto lo que va dirigido a establecer unas regulaciones que el que las cumpla y que los reconoce, no hay ningún problema. Pero yo sé por experiencia de las conversaciones que he tenido, de que si hay personas que están todo el tiempo, el proyecto habla de situaciones de emergencia. Lo vi. El proyecto habla de situaciones de horario continuo.
el proyecto habla de la posibilidad, no lo está establecido, pero yo no lo voy a establecer de primera mano. Si en la discusión se quieren establecer categorías de empleados, yo no tengo ningún problema. Pero yo creo que realmente, yo soy de la teoría que la protección de los trabajadores nunca ha estado vinculado con el asunto de generar más empleo o de generar más economía. Yo creo que eso es una falacia que incluso fue la que utilizaron hace un año atrás aquí en Puerto Rico para eliminar la ley 80. Y aquí nadie, todos los economistas del mundo, incluso los del movimiento capitalista más ferviente, reconocen que una cosa no está vinculada con la otra. Y yo creo que el proyecto lo que va es que si una persona está en la playa, vamos a coger un ejemplo sencillo, y se les está comunicando, es un trabajador y hay unos asuntos que se pueden resolver dentro de su horario de trabajo, ¿por qué tiene que dejar de descansar? No para contestar una mera llamada, para trabajar en su tiempo libre. Y eso está sucediendo porque yo vengo de ese mundo y lo conozco, y se establece esa protección. Aquellos, y sé que es la tendencia, incluso cuando lo hicimos en el gobierno, sacamos, y creo que van a brincar, sacamos a todos los que tienen que ver con seguridad, con salud, porque esos tienen otro tipo de trabajo y una realidad. Y también reconozco que hay gente, el otro día cenaba con un gerente de una empresa familiar mío y anda con 2 celulares, el personal y el del trabajo. Y realmente es una cosa, interrumpió la cena en 2 ocasiones. Y yo no creo que eso le beneficie a su jefe ni a él tampoco, porque era ahí es un asunto ya de disciplina de ambos, de tratar de no hacer eso y de que el tiempo libre sea. Pero el proyecto lo que va a establecer unos criterios mínimos de protección a la gente que sale a trabajar, y que esto no se convierta en como una especie, que lo es, de grillete electrónico y de que uno tiene que estar en todo el tiempo pegado ahí. Y representante, cuando hablamos de emergencia, obviamente están las emergencias, ¿verdad? Y los desastres naturales, entre otros. Hay profesiones como la que usted menciona que son 24/7, que lamentablemente pues es parte del trabajo cuando decidí trabajar en esa industria. No obstante, ¿qué podemos definir? Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de manufactura donde es 24/7, donde el supervisor, hay una persona que hace un trabajo que es especializado y no está, pero está ocurriendo algo en la planta y pues lo voy a tener que llamar a lo mejor en medio de sus vacaciones, ¿eso es una emergencia? Eso es uno de los señalamientos que me hablaba el ex secretario del Trabajo y mi amigo de muchos años, el licenciado Víctor Rivera. Víctor me decía el otro día que había que la definición de emergencia que tal vez en el proyecto, ampliarla para establecer, porque las definiciones en la ley no pueden ser específicas por empresa o por asunto. Tienen que ser definiciones generales para eso en cualquier tipo de proyecto de ley, porque si no, no habría forma de legislar. Que tienen que ser aquellos eventos o aquellos eventos que trastocan la normalidad de la empresa. Mira, el director de seguridad de una empresa, de una industria, ¿le debería aplicar la ley? A lo mejor uno que ve esto y me escucha y a mí se me hace difícil pensar que le aplique. Porque es el que tiene que estar 24 horas y lo manifestamos en el proyecto por la realidad de su trabajo. Ojalá los compensen sumamente bien económicamente y tenga un montón de beneficios por ese tipo de trabajo. Pero aquel que trabaja en la oficina, aquel que trabaja en la línea de producción, aquel que trabaja diariamente, ¿por qué tiene que estar conectado todo el tiempo digitalmente por WhatsApp, por mensaje de texto, por correo electrónico? A eso es lo que va dirigido el proyecto. Y se pueden establecer diferencias, excepciones y categorías. Y el proyecto, y por ejemplo, si es una persona que comúnmente no acostumbra, a lo mejor no es una emergencia, pero no es un patrón, y de repente me acordé de algo y se lo quiero decir a mi empleado o se lo quiero decir hasta que se lo diga cuando esté trabajando, que lo deje quieto. Pero si eso nunca pasa, vamos a suponer... Pero es que el proyecto no podemos trabajar con las excepciones, tenemos que trabajar con la generalidad. Y en el momento de las excepciones, pues a lo mejor una excepción que no, eso es igual, y a lo mejor la categoría es diferente. El que nunca hace un chiste de mal gusto de carácter sexual y un día se le zafó, ay bendito, se le zafó una vez, pues eso no deja de ser una violación a la ley 100 y a la ley 69 y a la ley de hostigamiento sexual bajo el criterio de ambiente hostil. El primer chiste que hizo. Y alguien diría, ay,
es que bendito, él nunca lo hizo. Y te lo digo por experiencia, que representé gente antes estaba en la legislatura. Desde que estoy en la legislatura no ejerzo la profesión, que quede medianamente claro. Estoy dedicado a esto 100%. Y recuerdo la defensa me decía, ay, es la primera vez que yo lo hago. Siempre hay una primera vez en la vida para violar una ley, si se establece una ley. Por lo tanto, la ley es general y la gente levantará sus defensas. Eso, o sea, que en otras palabras, si hoy yo le doy una instrucción a una persona que nunca lo hago, que lleva 10 años conmigo, yo hoy lo hice, pues entonces estoy violando la ley. Claro, okay. Si la ley se establecería, si lo estás llamando no es para una emergencia, no una situación de 24 horas, y lo estás llamando para trabajar, para darle instrucciones de trabajo en el tiempo libre, y la persona se tiene que conectar. Y no nos olvidemos de una cosa, que la reforma laboral equiparó la contratación obrero-patronal en sus definiciones, la nueva reforma laboral, en de que es un contrato entre ambas personas. Eso se lo inventaron aquí, yo sé de dónde vino, pero eso nadie se lo cree. El que se lo crea, bueno, todo el mundo sabe que la relación obrero-patronal hay uno más fuerte y uno más débil. Y lo ha dicho 10.000 veces el Tribunal Supremo de Puerto Rico en sus decisiones. Y por lo tanto siempre hay un elemento de poder en la relación. Y en una relación, y obviamente un proyecto como este va a ser difícil en su aplicación con los nuevos periodos probatorios que hay. Estamos hablando de periodos probatorios de 9 meses y de 12 meses. Y bueno, la gente, en la realidad, en la práctica, le pasaría una violación a esto, harían, como dicen en el campo donde yo me crié, buche en muchas ocasiones. Y una pregunta, en el caso de estas personas, si yo por ejemplo voy a enviar un correo electrónico, ¿ok? Para beneficio de los que nos están escuchando, no es un texto, no es algo que tú, bueno, dependiendo de cómo tengas los setup, ¿verdad? Los settings del teléfono, no es algo que te va a llegar directo, pero sí es fuera de horas laborables, porque yo trabajo, yo soy productiva a las 11 de la noche, y a las 11 de la noche yo estoy trabajando y envío un correo electrónico, pero no estoy esperando que tú me lo contestes, incluso que tú lo veas si tú estás durmiendo, y tampoco que te brinque el teléfono. Eso es lo mismo que me dicen mis empleados, que porque a las 11, 12, 1 de la mañana que me plantean, y yo los reconozco, que estos principios yo soy de los primeros que tengo que empezar a aplicármelos y a reconocerlo porque yo a las 11 y pico de la noche envío un WhatsApp bajo la teoría de que lo van a leer al otro día, y me he dado cuenta de que es el jefe que lo está enviando. ¿Y qué tú crees que hace la gente? Se levanta de la cama, mirar qué pasó, qué envió el jefe. No le quitas el sueño a cualquiera. Claro. Por lo tanto hay que desarrollar, más allá de la legislación, la autodisciplina, y me la aplico a mí. Y aquí me hablan a mí, aplícate lo que estás diciendo, y yo creo que uno lo tiene que también que desarrollar, de respetar los espacios de la gente, y de que, claro, aquí son categorías de empleados diferentes, son de confianza, ni le aplica ni exento ni no exento, ni de carrera bajo las leyes públicas, la ley de empleo público, pero sí hay que reconocer que yo creo que todo el mundo, hay gente que pueda estar en contra de la legislación, que no quiera más regulaciones. Yo sé de gente que tiene la teoría de que no quieren más regulaciones, y hay gente que hay que buscar un balance, y hay gente como yo que creemos que hay que establecer este tipo de proyectos. Pero yo creo que hay un consenso de todo el mundo, es que en la medida en que uno crea conciencia de respetar los espacios, el descanso y la vida privada de las personas, yo creo que eso es un adelanto social para todo el mundo, con ley o sin ley. No, claro, y yo estoy completamente de acuerdo en eso. Incluso pienso que por un lado queremos respetar ese tiempo de ocio y disfrute, por ejemplo, de vacaciones. Sin embargo, la reforma bajó significativamente los días de vacaciones, claro. Así que a veces nos dirigimos en lados opuestos. Si realmente queremos que el empleado tenga su tiempo, ¿no? Claro. Y disfrute, pues es un poquito... Y hay un debate sobre eso. Yo creo que es un debate del siglo, es una cosa del siglo XIX. Aquí el siglo XIX fue donde se peleó todo el elemento de los descansos, y hay alguna gente que plantea, colegas y gente del mundo laboral, que plantea que hay que seguir reduciendo los tiempos de descanso. Yo creo que la época de las máquinas, de que los seres humanos se vean como máquinas, es una cosa terrible para la sociedad, para todo el mundo. Sin embargo, si hablamos de países y nos comparamos con otros, realmente países como Australia, países como Noruega, al contrario, lo que bajan son su jornada laboral, claro. Aumentan su tiempo no tienen este tipo de ley, sin embargo... Ya mismo lo hacen, porque está en el caso de Europa,
cuando se legisla en un país, se va y luego se discute en la Unión Europea, en los famosos foros, y se expande. Pero lo que están haciendo no me extrañaría. Son países donde sí tienen unas primeras economías y entonces trabajan menos horas, tienen mucho más tiempo de vacaciones que incluso en Puerto Rico. Esto no está establecido, pero sí se atiende, yo creo que por otras áreas, porque a nivel de ser productivo, precisamente, si tú 4 días a la semana estás full, no, trabajando, pero entonces tienes el viernes libre, o puedes trabajar remoto, porque mira, la realidad es, y esto pues yo en mi área también lo he escuchado muchísimo, muchas empresas multinacionales se han movido a esto, donde dice, a mí no me molesta trabajar lo que tenga que trabajar, si lo trabajo desde mi casa, es mucho más fácil. Claro, y yo creo que es una tendencia en ciertos sectores de la sociedad. Hay otros sectores, la hostelería, los servicios, el servicio directo, físicamente la persona tiene que estar. Y todo eso se puede manejar. Lo que pasa es que cuando tú tienes ese tipo de empleados, pues tienen, los salarios son totalmente diferentes. Correcto, pero yo creo que no podemos tener lo mejor de dos mundos. Entonces hay que establecer donde, mira, si tú tienes cierta flexibilidad, pues no te puedo dar la flexibilidad, ni tampoco me puedes limitar o restringir a que no te puedo llamar, a que no te puedo textar, no te puedo enviar un correo electrónico, cuando incluso la parte del día yo sé que estás haciendo. Depende de la categoría, pero ahí es diferente, porque incluso si la persona tiene ese tipo de modelo de trabajo, que trabaja desde la casa y que trabaja por su propio tiempo, pues no, porque no le aplica, porque le tiene que aplicar a aquellos trabajos en donde hay una jornada establecida y una presencia física, y que luego de esa presencia física y esa jornada de trabajo sales y tienes lo que antes era el periodo de 24 horas que había en la ley antes, claro, que lo mutilaron y lo cambiaron. Hay gente que quiere que estuvo bien, a mí me parece una soberana barbaridad, pero vamos, tienes ese periodo de 24 horas de descanso o de 16 horas. O sea, que ahí, y a lo mejor alguien diría, oye, Denis, pero es que en el proyecto no se contempla a la gente que trabaja desde la casa. Pues, bueno, pues entonces hay que trabajarlo. Y hay que ver si son empleados, si son contratistas independientes. No. Yo conozco una contratista independiente muy cercano a mí, que trabaja desde la casa y que es mi esposa, que es contratista independiente haciendo documentales y hace la preproducción y la producción y está horas desde la casa trabajando en la computadora conectada por correo electrónico. No le aplicaría esto, primero porque es contratista independiente y segundo por el tipo de trabajo, claro, porque trabaja desde la casa, se comunica y hoy en día la tecnología permite ese tipo de cosas en ese tipo de trabajo. Pero cojamos ese ejemplo, que no es el mejor porque la mayoría de la gente que trabaja en filmaciones son contratistas independientes, pero cuando llega la etapa de la filmación hay que trabajar unos periodos de tiempo. Ahí podría aplicar a los que trabajan, pero normalmente es un mal ejemplo en términos, porque la mayoría son contratistas independientes, pero lo hago como manera de ejemplo. Y representante, yo creo que la idea es buena. Yo soy fiel creyente que la gente tiene que descansar y tiene que realmente desconectarse. He ganado todos los sondeos. No, yo creo que es importante que las personas se desconecten. El problema es que el poder definir cómo, quiénes, para cuándo, ese proceso legislativo. Pero va a ser bien difícil. Poder ser objetivo y como te digo, hoy día donde hay tantas flexibilidad y nos estamos moviendo ese mundo. Por ejemplo, cuando digan aquí hay que sacar a los exentos, pues yo me voy a oponer. Pero si lo hacen... es que si sacas a los exentos no tienes proyectos. Pero no, claro que sí. Los empleados por hora comúnmente no son los que se ven afectados en esto. No. Y si se viesen afectados, volvemos. A lo mejor es desconocimiento del patrono. Aquí hay miles de no exentos, pagan por hora, que los están comunicando de manera constante y que les están enviando WhatsApp y les están enviando mensajes de texto. Pues entonces ellos llevan esas horas y salario. Bueno, claro. Ese caso se lleva horas y salario. Bendito. Si tú no estableces al patrono que no lo hagas, tú te crees que no nos olvidemos que la responsabilidad del control de horas y de las horas y del tiempo no es del empleado, es del patrono. Por lo tanto, a quien tiene que ir dirigido el asunto en la rueda, en la relación de rueda, recuerda, él tiene que ir al patrono. Yo lo quiero para todo el mundo, pero estoy convencido de que ese borderline que hay entre el exento y el no exento le aplica a miles de personas en Puerto Rico y es importante el proyecto.
Sí, no, definitivamente es importante. Yo creo que sí, yo creo que es bueno que sigamos, ¿verdad? Claro. Todo el mundo compartiendo y dando insumos para que precisamente pues cuando sea ya final y firme, sea un beneficio para ambas partes, ¿no? Yo te puedo decir que la medida en que alguien dirá, eso es un proyecto, alguien me comentaba el otro día, es un proyecto es un proyecto polémico, no es un proyecto polémico, es un proyecto que va a generar debates y yo no tengo ningún problema. Y yo siempre, porque es mi formación de vida, mi trabajo durante 20 y pico de años, creo en desarrollar el empresarismo, creo en el desarrollo económico, creo en que en Puerto Rico hay un grave discrimen contra el empresario y la empresaria puertorriqueño vis a vis un montón de gente que por unas leyes vienen en este país con unas grandes exenciones contributivas y no producen los empleos. Y los empleos fundamentales de este país los produce la gente de aquí, las empresas de aquí, y está demostrado estadísticamente. Y yo creo en todo eso, pero también creo que la gente que sale todos los días a trabajar y que generan las riquezas del país, que son los empleados, son los que también tienen que estar protegidos y que tiene que haber un balance. Y ese balance yo estoy en esa línea. Yo le decía, representante, que esto a mí me conviene, porque entonces en las empresas pequeñas, precisamente los patronos pequeños. Yo creo que tú eres contratista independiente. Yo soy contratista independiente. No, pero me conviene. Okay. Porque a lo mejor esas empresas donde tienen 10, 15 empleados, dicen, yo no voy a contratar a una gerente de recursos humanos si yo no le puedo decir a las 7 de la noche que tuve un revolú con te voy a tener que esperar mañana a las 8 de la noche que yo no voy a poder dormir, pero llaman a Jessica que les contesta a las 7, a las 8, a las 9, pues entonces sí, va. Y lo estoy mirando desde el punto de vista que definitivamente de conveniencia para esos pequeños patronos, donde dicen, bueno, si yo no tengo una gerente de recursos humanos acuérdate que en el mundo del contratista independiente, el que asesora legalmente o asesora en el ámbito de recursos humanos, lo que va a hacer es eso, asesorar. La toma de la decisión la va a tener que hacer el jefe con el de recursos humanos en su momento dado. Claro, pero no tienen recursos, hay muchos pequeños patronos que no tienen recursos humanos. Ah, no, claro. Y básicamente, claro, y no solamente es asesorar. Subcontratan la nómina afuera y tienen un grupo de asesoramiento y eso es perfecto, se entiende. Correcto, y no solamente un problema con un empleado, muchísimas cosas. Ahora a las 9 de la noche me percaté que voy a necesitar una nueva posición. ¿Sabes que antes que se me olvide, voy a decir a Jessica que necesito que me reclute, pero si no puedo llamar a la gerente de recursos humanos porque se acaba de ir para decirle que necesito un nuevo contable, pues eso es cosas pero la gerente de recursos humanos tiene derecho a descansar. Ah, no, bueno, claro, pero no puede haber una conducta, independientemente de la ley, de que el patrono, no importa que sea el gerente, pueda decir que todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento, no es saludable socialmente. Lo sé, representante, lo que yo te quiero decir es que pueden ser las consecuencias. No seamos fanáticos, yo no quiero tomar ninguna postura, si descansa o no descansa. Yo lo que quiero decir es que probablemente esa puede ser la consecuencia para estos pequeños patronos. Pero igual se lo dejo porque todavía está en discusión. Así que le agradezco, gracias a usted por la oportunidad de estar con porque ustedes. nos reciba y discutir este proyecto tan interesante. Así que esto fue un episodio más de Recursos Humanos con Calle.